Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Enrique Dussel-Peter, director del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompaña desde la bella Ciudad de México. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias. ¿Cómo han logrado esta proeza en 8 años sacar de la pobreza extrema en China a casi 100 millones de personas? Profesor, ¿a qué lo aduce usted? Mira, yo te diría que es sobre todo una victoria de la humanidad en contra de la pobreza, ¿no? El tema es de la mayor relevancia, sobre todo desde una perspectiva latinoamericana. Según la CEPAL, América Latina todavía tenemos más de 230 millones de pobres y en el 2020, como resultado de la pandemia, incluso aumentó en 45 millones y en China, como bien señalabas, en fin, en los últimos 8 años cancelaron casi 100 millones de pobres y te recuerdo, desde finales de los 70 al 2020 estamos hablando de más de 700 millones de chinos que estaban bajo la línea de la pobreza. ¿Cuáles son algunas de las lecciones y cómo logró China esto? Yo te diría, por un lado, me parece que es gracias a la coordinación del sector público en China bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, ¿no? Y coordinación, estamos acá hablando del gobierno central, ciudades, provincias y municipios. Se dice fácil, se hace bien difícil, nos cuesta en América Latina, en un país de 1.400 millones de habitantes, esto es altamente complejo. Segunda causa, yo te diría en términos generales, gracias al crecimiento económico, unas inversiones sobre todo públicas, pero también privadas y la generación de empleo y sobre todo inversiones en la infraestructura. Si algo caracteriza el creciente proceso de globalización con características chinas en las últimas décadas es infraestructura, infraestructura e infraestructura. Esto es lo que China nos está destacando, no son procesos de privatización, no son otros debates que hemos aprendido en América Latina, sino que es la infraestructura la que afecta directamente a la población en sus diferentes estratos. Y yo te diría, por último, también políticas específicas, regionales, como mencionaban ustedes hace un momento, hacia pueblos, etnias, estratos específicos, pero esto en tercer lugar. El primero es coordinación, el segundo es crecimiento, inversión e infraestructura y políticas específicas. Yo lo escucho atentamente y pienso sin duda en nuestro contexto, en nuestra región, en nuestra América Latina, y de ahí le pregunto Pues sí. entonces si se habla también como parte del logro de políticas públicas sostenidas que no cambian de manera drástica cuando sale un gobierno y entra otro, como suele suceder en nuestros países. Pues sí, mira, acá lo que estamos viviendo son, a ver, objetivos de largo plazo. Y largo plazo no es de un gobierno al otro, ¿no? El largo plazo es finales de los 70, cuando China inicia con este proceso de reformas y aperturas, y 50 años más tarde, 2020, ¿no? Ese es el largo plazo, ¿no? Eso no, en América Latina desgraciadamente nos cuesta muchísimo, debiera ser el largo plazo al que aspirara todo gobierno, ¿no? Sea de centro, derecha, izquierda o lo que fuera, eliminar la pobreza absoluta como en este caso. Ojo, es un nivel de pobreza que China en este caso eliminó, sobre todo de ingresos. Hay toda una discusión y debate sobre la pobreza multivariada, multifuncional, que incluye mucho más que el ingreso, pero es un logro espectacular, ¿no? Y sobre todo, como bien señalas, para nuestra región, en donde en el 2020, según la CEPAL y las Naciones Unidas, pues aumentó la pobreza en 45 millones, ¿no? Es aleccionador para nuestro continente. Ahora, profesor, se llega a este punto y luego las estrategias serán cómo sostenerlo
y mejorar, teniendo en cuenta que China ha dicho que va a cumplir los acuerdos de Naciones Unidas para el año 2030, pero con tremendos desafíos. Ahora que si hablamos de desafíos, el asunto es cómo sostener que esto siga así. Mira, por un lado, China se ha comprometido como potencia mundial que es a apoyar la disminución de la pobreza en el resto del mundo, ¿no? Es decir, en China ya lo logró y está interesada en lograrlo en América Latina, en Asia, en África, etcétera. Por otro lado, hay una discusión en China, de nuevo pensando en el largo plazo, desde hace al menos 10 años, de cómo sobrellevar la trampa del ingreso medio. Es decir, y ahí los casos de los que China está buscando aprender. En nuestro centro, en la UNAM en México, hemos recibido innumerables delegaciones al respecto, porque los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, México y muchos otros, pues somos países que en los últimos 20 o 30 años nos hemos estancado desde una perspectiva china, es decir, un año crecemos, el otro volvemos a caer, en el cuarto año tenemos una crisis, etcétera. Lo que los ingenieros del Partido Comunista Chino plantean es: vamos a aprender de los países latinoamericanos para que no nos pase lo que les está pasando en las últimas décadas a América Latina. Queremos seguir creciendo en términos cualitativos, en términos ambientales y en un efectivo ingreso que va aumentando en China. Y por cierto, el que ha ido a China sabe que esto no es un debate estadístico macroeconómico, sino que es real, ¿no? Es decir, la mejoría en la calidad y el nivel de vida en China, no solo en las grandes ciudades, pero también en las grandes ciudades, en los últimos 20 años ha sido espectacular. Sí, el presidente chino Xi Jinping decía hoy, cuando daba esta gran noticia al Partido Comunista y al mundo, que también esto se debe gracias al socialismo. Uno se imagina que estará entonces pensando en términos de estrategia, Estados Unidos, no importa que haya llegado a este gobierno, si en política exterior son prácticamente, es lo mismo, aunque tengan cambios de formas, con ese llamado socialismo, con este ejemplo que tiene China para una nación en donde lo que hemos visto también en los últimos años es agredirla de manera permanente a través de distintas sanciones. Mira, yo te diría en forma muy clara y explícita, en América Latina y en muchos otros países hemos tenido toda una serie de debates y análisis sobre si China es socialista o no, ¿no? Constitucionalmente, China es un país socialista, ¿no? Liderado por el Partido Comunista de China, pero lo que es muy claro es que lo que China ha buscado aplicar desde final o implementar desde finales de la década de los 70 es un modelo político, económico, una estrategia de largo plazo, como no la conocemos, desgraciadamente, en el resto del mundo. China siempre habla con mucha humildad, pero mucha claridad, es de un modelo con características chinas. Y ahí hay que conocer algo de la historia, de la sociología, de la política, de la economía china, ¿no? Es decir, simplemente plantear esto es gracias resultado del socialismo en China, ese es el punto de partida para un análisis mucho más detallado que, por cierto, en nuestro centro hemos realizado con mucho detalle, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, sin este modelo chino con características chinas, pues China seguramente estaría todavía sumido, no sé si con 700, probablemente con más de 700 millones de pobres que tenía a finales de los 70, ¿no? Y brevemente, profesor, para despedirlo, todo esto nos indica que es la primera potencia del mundo, aunque Estados Unidos diga que no, que hay una gran potencialidad dentro de Estados Unidos y que se intenta recobrar el tiempo perdido en los años de Trump.
Mira, lo hemos analizado con mucho detalle. El Producto Interno Bruto, que tiene grandes errores y horrores, pero que se ha convertido desde hace mucho tiempo en la principal forma de medir de la riqueza de un país en términos del valor agregado, según el Fondo Monetario Internacional, no Estados Unidos, China ya desde 2016 es la economía más grande del mundo, ¿no? Entonces, eso yo te diría no está debate. Ojo, China tiene 1.400 millones de habitantes, Estados Unidos casi 4 veces menos, es decir, por habitante China sigue siendo sustantivamente más pobre que Estados Unidos por habitante, pero de nuevo la brecha se está cerrando en forma muy rápida, también con el anuncio de hoy, ¿no? Estados Unidos tiene alrededor del 15% de su población en pobreza, ¿no? Una cifra que decían algunos expertos estadounidenses en los últimos días que lamentablemente para el año 2021 van a aumentar también como consecuencia de la crisis económica por la pandemia. Profesor, muy interesante todo esto, sí. Dígame para despedirlo. No, yo te diría que ahí se ven detalles muy significativos en las diferencias cualitativas de los modelos que están siguiendo diferentes países, ¿no? Muchísimas gracias, muy interesante conversación. Se queda corto el tiempo para un tema tan extenso y profundo. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego y gracias.